Sergio Scariolo en la agenda del Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos con algo que a mí me parece bastante interesante de cara al futuro más inmediato de la sección del Real Madrid de baloncesto, que tiene que ver efectivamente con el nombre propio de un viejo conocido madridista como Sergio Scariolo, porque desde Italia, mucha atención, apuntan lo siguiente. Concretamente, el periodista Daniele Lavanti del Corriere della Sera apunta de que el Real Madrid estaría interesado en Sergio Scariolo. Cabe citar que a Scariolo le quedaría un año de contrato todavía en la Virtus de Bolonia, pero que el Real Madrid estaría valorando esta posibilidad de cara a la temporada 23-24, es decir, no para esta presente campaña, en la que se entiende que el Real Madrid obviamente debe seguir confiando en Chus Mateo, y me parece normal que se siga confiando en Chus Mateo más allá de que no se haya conseguido el objetivo de la Copa del Rey. De hecho, para mí, salvo hecatombe mayúscula, el Real Madrid debe dejar a Chus Mateo como entrenador principal del Real Madrid y rendir cuentas a final de temporada y evaluar qué ha podido aportar. Insisto, a final de temporada, que es cuando hay que fundamentalmente rendir cuentas. Obviamente, si es una hecatombe donde el equipo empieza a hacer una serie de resultados manifiestamente desastrosos, hay problemas de vestuario, químicas, etcétera, y todo es un auténtico descalabro, pues ahí obviamente habría que cambiar, pero dudo mucho que por muchos problemas que pueda tener el equipo, lleguemos a esa situación. En cuanto a Sergio Scariolo, pues, ¿qué os voy a decir? Es uno de mis entrenadores favoritos de básquet europeo, de básquet FIBA. El trabajo que se ha labrado con la selección española pues es absolutamente mayúsculo. Lo que ha hecho con España este verano, por ejemplo, en el Eurobasket, ha sido algo, pues, de cum laude, de entrenador magnífico, que siempre ha sido, porque a mí es un entrenador que me ha gustado en todas sus etapas. Aquí estuvo brevemente en el Real Madrid, pero es un tipo con dilatada experiencia en la Liga Endesa, con equipos como Unicaja de Málaga, Baskonia, y también con, ya sabéis, experiencia de staff en NBA. Y ahora, pues con la Virtus de Bolonia armando un proyecto, intentando ahí competir con Milán en Italia, un equipo que este año está compitiendo en Euroliga, y tendría un año más de contrato. Entiendo que hay que hacer una buena oferta económico-deportiva para convencerle de que venga al Real Madrid, ¿no? Pero es un estudioso del básquet, un tipo que me encanta cómo ve las defensas multidimensionales, un tipo que es el rey de la defensa de ajustes en el básquet FIBA, es un hombre que sabe sacar mucho partido de cada jugador, de las líneas secundarias de la plantilla, es un hombre que motiva bien, respetado por parte de todo el mundo. De hecho, yo creo que respetado por todos los rivales. Entonces es un tío con currículum, con experiencia, que conoce lo que es el Real Madrid también. Es un tipo que ha dado gloria a la selección española. Es un entrenador que es tremendamente rico a nivel defensivo-ofensivo. Entonces, ¿qué os voy a decir, no? Tiene carácter, tiene clase, tiene pues todo, ¿no? Estudio. O sea, es un tipo pues que es espectacular. Yo en esto soy muy subjetivo con Sergio Scariolo y a mí me encanta, absolutamente de él, me encanta todo. Y a sus 61 años creo que sería una muy buena manera de pues ir cerrando su etapa como entrenador y de volver a darle gloria al Real Madrid, que en su momento, pues en un momento muy complicado, creo que consiguió cosas de un Real Madrid que nada tiene que ver con este Real Madrid actual. Anteriormente ha sonado en algún periodo. También hay que decir que no sé exactamente las relaciones entre la directiva de la sección y el propio Sergio Scariolo, y si esto podría ser un tema complicado, con Juan Carlos Sánchez Lázaro en particular, lo desconozco. Pero bueno, ya que ha salido esta noticia desde Italia y no desde España, considero que puede tener su valor y que el Real Madrid como club tiene que trabajar en el futuro y si no se consiguen los resultados y los objetivos, pues valorar otros entrenadores, porque al final yo creo que eso es así. Ojalá que a Chus Mateo le vaya muy bien, que consigamos magníficas cosas a su lado, que consiga dar con la tecla del equipo, porque yo sigo confiando en que tiene que hacerlo y que puede hacerlo. Aunque tenga sus déficits como técnico, creo que también tiene sus cosas buenas testadas desde el final de temporada del año pasado. Pero, obviamente, el Real Madrid es una presión muy grande y vamos a ver todo esto de alguna manera cómo se maneja. Y reitero, los resultados lo van a marcar todo. Si no consigue
La Liga Andesa, evidentemente, después de no haber conseguido la Copa del Rey, pues eso, y dando por hecho que la Euroliga no la consiguiera por la dificultad de la misma, pues eso sí que le puede dejar muy tocada la figura de Chus Mateo. Ahora bien, ganando la Liga Andesa, por ejemplo, yo creo que eso le puede dar, desde luego, muchísimo, pues muchísimo aire, ¿no? Y me diréis algunos, bueno, pero es que de la victoria a la derrota hay un deadline, hay una línea muy fina, hay un tal. Sí, pero es que esto es Real Madrid, el club más laureado de Europa. Entonces, claro, es como en el caso del fútbol. Las victorias y los trofeos son los que al final te marcan absolutamente todo como entrenador. Es así. Y hay que decir que Chus Mateo, evidentemente, no tiene el crédito de una leyenda como Pablo Laso, que se fue labrando esa leyenda mediante resultados desde su inicio en el Real Madrid. O sea, cogió al Real Madrid en un momento muy complicado y fue ganándose respeto deportivo. Chus Mateo eso todavía no lo tiene. Entonces, es normal que en ese sentido todo sea un tema complicado para Mateo. Pero bueno, Sergio Scariolo, ahí está, información desde Italia, que me parece interesante, para mí uno de los mejores entrenadores del baloncesto actual, y que desde luego tiene nivel de sobra para entrenar al Real Madrid, darle pues una serie de automatismos, trabajo, seriedad, que creo que en un futuro podrían venir muy bien. Quizá tú, como madridista, no estés de acuerdo. Quizá te parezca mal que se hable de todo esto. Yo creo que el Real Madrid tiene que seguir fiando a Chus Mateo, pero de cara a la próxima temporada no cerrar puertas a tu entrenador, porque tú no sabes lo que va a pasar. Y, oye, incluso a lo mejor el propio Chus Mateo el año que viene no quiere seguir en el Real Madrid. Es que no lo sabemos, no lo sabemos. El Madrid tiene que estar preparado y tener una agenda de entrenadores. Es lo serio. Y si Scariolo es la opción, pues muy bien, porque es un entrenador que creo que es del gusto de la mayoría de los aficionados. En fin, darme vuestra opinión al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.